esta fórmula, ¿sí, verdad? Sí, profesor. Ok. ¿Hicieron este Hasta ahí ejercicio? nos quedamos. Ok. ¿Lo hicieron? Ah, quedó de tarea, ¿verdad? Sí, Ay, bueno, ¿qué le salió? 2x. X, ok. Entonces, ¿sí? Bien, entonces aquí era, ah, aquí la parte, pues digamos, complicada es estar simplificando. Entonces aquí, bueno, teníamos nuestra fórmula general, la fórmula elegante de la pendiente. Entonces, nuestra función estaba al cuadrado, era una ecuación cuadrática. Entonces se subía al cuadrado nuestros, nuestros segmentos de la fórmula. Entonces, lo que se tenía que hacer aquí era factorizar. Ajá. Y bueno, este es el producto de la factorización. Esto quedaba igual. ¿Ah? Y aquí ya empezábamos a eliminar, ¿no? Por ejemplo, este con este. Y ya nos quedaba solamente esta parte aquí abajo. Y luego aquí teníamos que, nos estorbaba el cuadrado. Y bueno, simplemente era un reacomodo. Y bueno, aquí ya podíamos seguir eliminando. En este caso este y este. Y ya solamente quedaba la parte del numerador. Sabemos que h pues va a tender a cero. Entonces h es igual a cero. Entonces quedaba 2x como resultado. ¿Ah? Bueno, esto es como que el paso a paso. A lo mejor algunos de ustedes lo hicieron en un solo paso todas las simplificaciones. Está bien. Entonces, bueno, eh, cuando lo suba, pues lo pueden analizar más. Repito, la cuestión más, entre comillas, complicada, pues es esta parte de la simplificación y quizá la factorización. Bien. Entonces, decimos que hay dos aspectos importantes que vimos, la línea secante y la línea tangente. Entonces, la pendiente de la línea secante es la diferencia entre y y la diferencia de x. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recuerden que aquí estaba nuestra curva. Aquí teníamos nuestro punto de interés, ese punto de inflexión. Teníamos nuestra tangente así. Y queríamos conocer la pendiente de la tangente para que me diera mi derivada general para así comprender todo mi sistema. Entonces utilizábamos las líneas secantes que necesitaban dos puntos. Entonces estas se iban moviendo hasta llegar a la pendiente. Entonces es un conjunto de pendientes. ¿Ah? Es una diferencia de pendientes. Eso es lo que significa el triangulito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está en movimiento, repito. Ahora, la pendiente de la línea tangente es la derivada de y sobre la derivada de x. En este caso, esta no se mueve. Entonces, lo que buscamos aquí es la pendiente de la derivada de la tangente. ¿Ah? No se mueve, entonces se escribe la d. Entonces, podemos pensar que dy sobre dx como una pequeña parte de y o una pequeña parte de x. Recuerden que el movimiento de las secantes hacia la tangente se iba a aproximar, pero nunca iba a llegar, recordando el concepto de límite. Entonces, esta parte de y
esta pequeña parte de y, como lo dice su fórmula, es infinitesimal, tanto como de y, tanto como de x. Recuerden que teníamos una coordenada específica, entonces aquí estaba, si no mal recuerdo, era 2 y aquí era 4 la coordenada. Entonces, las secantes iban a aproximar a estas coordenadas, pero nunca iban a llegar, ¿vale? Eso es a lo que se refiere que son infinitesimales. Y bueno, como podrán ver, es el porqué de los símbolos usados para la derivada. Entonces ya vimos, esto es la derivada de la línea tangente y estas son las pendientes de la línea secante, la diferencia de. Y es triangulitos porque es un conjunto de datos de pendientes de y. Recuerden, por el movimiento. Justamente aquí lo dice, la línea secante, como va hacia abajo o va a tender a cero, entonces es el límite de x y y, ese conjunto que va hacia cero. Aquí vemos la diferencia, es el dibujito que les acabo de hacer nada más y aquí pues ya mejor. Dx y la diferencia de x, bueno, recuerden que está aquí abajo en el dominio, nosotros estamos aquí, es el punto de interés, y aquí están las líneas secantes, que recuerden van a tener un movimiento hasta llegar a la tangente, por eso es esa diferencia. Y bueno, la derivada de y, pues es la pendiente de mi tangente, mi punto de interés. Bien, ahora tenemos un concepto importante que es eh, rate. Habíamos dicho que significa razón, pero también otro de los significados de esa palabra en inglés es velocidad. Entonces, promedio de la velocidad y velocidad instantánea. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Les voy a traducir. Cuando tú tomas el límite y consigues la pendiente de una tangente, tú estás consiguiendo o calculando la velocidad instantánea del punto x1, y1. Entonces, si y está en millas y x está en horas, tú puedes conseguir la velocidad instantánea en un solo punto en el tiempo, x1. Por ejemplo, la pendiente de la línea tangente es la derivada. Entonces, tú has obtenido otra definición de la derivada. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ustedes tienen una curva y aquí tienen, que decía, eh, millas por hora. Entonces aquí ustedes tienen la milla, y aquí tienen las horas, y bueno, conforme van aumentando las horas, pues van aumentando las millas. Entonces vamos a tener un comportamiento, digámoslo así. Entonces, si ustedes quieren conocer algún punto dentro de la recta, por ejemplo ustedes van a obtener la velocidad instantánea, ¿no? Ese punto de interés. Y ese punto de interés ustedes le pueden sacar haciéndole un zoom, como habíamos visto, la pendiente. Y esa pendiente les va a ayudar a comprender ese segmento de interés, y a eso se le va a llamar entonces una velocidad instantánea. ¿Ok? Esta pendiente, pues ya sabemos que la pendiente es la derivada. Entonces, otra forma de decirlo es la derivada de una función f de x. Sabemos que f de x es igual a y de algún valor de x. Aquí este es x. Es
la velocidad instantánea del cambio de f con respecto al valor de x. Es decir, que nosotros podemos estar jugando, moviendo x para encontrar cualquier valor de y. ¿Ah? Esto, claro, sabiendo la derivada. Recuerden que la derivada general me va a permitir comprender todo mi sistema. ¿Sale? Eso es el concepto de velocidad instantánea. Bueno, hay algunos casos en donde no se puede derivar. En este caso, habíamos comentado que las líneas horizontales no pueden tener pendiente. Entonces, por si no tienen pendiente, no tienen derivada. Habíamos comentado también que la línea vertical tampoco pueden sacarle la pendiente. ¿Ah? Pueden hacerlo de este punto a este punto si quieren. De este punto a este punto, porque ya hay una pendiente. Pero totalmente vertical no se saca pendiente. También aquí hay algunas veces curvas que tienen estas como esquinas. Disculpen. Eh, Les comentaba que no pueden derivar las esquinas. El corner es esquina. ¿Ah? Bueno, porque este punto, si lo vemos así en un zoom, pueden calcular la derivada de aquí a acá o de aquí a acá. ¿Ah? Pero este punto en particular no lo pueden calcular, no tiene una derivada. ¿Sale? Hay, por ejemplo, eh, en titulaciones ácido-base, comportamientos como por ejemplo así. ¿Mm? Y bueno, esto sí se puede calcular. Eh, pero bueno, en estos casos no se puede. Son raros verlos en algún experimento en química, pero bueno, tengan en cuenta que esto no se puede derivar. Muy bien, aquí tenemos otro ejercicio para que sigamos practicando la fórmula del coeficiente. Entonces, muy similar al ejercicio anterior que quedó de tarea. Ahora x va a valer 3 en esta ecuación, entonces por favor desarrollenlo con la ecuación, ¿no? Que era esta, ¿vale? Entonces me avisan cuando terminen, por favor. Bueno, aquí está igual desmenuzado, probablemente eh,
Se saltaron algunos pasos, está bien. Bueno, tenemos entonces que tenemos una ecuación cuadrática, como el caso anterior, solamente que ahora pues tenemos un 10. ¿Ok? Entonces, la fórmula, sustituyendo los valores, o más bien acomodándolos, quedaría de esta forma, ¿no? Este es el paso número 1. Acomodar esto en la forma. Y posteriormente vamos a tener que estar simplificando, ¿no? Aquí tenemos este segmento que lo que nos interesa es eliminar el exponente. En este caso habría que factorizar. Aquí ya lo tenemos, 10 menos la factorización. Y bueno, este solamente se le quitó el paréntesis ya que no me afectaba. Y bueno, se multiplicó por lo de los signos, por eso aquí cambia. Entonces, lo siguiente era simplificarlo. Íbamos quitando cosas poco a poco. Por ejemplo, aquí 10 con el 10. Ah, ¿qué más? Bueno, aquí ya me estoy saltando. Aquí era eliminar el paréntesis. Ok. Aquí este se eliminaba con este. Este se quedaba. No hay con qué eliminarlo, que está aquí. Y bueno, aquí está. Sigue aquí. Paso 3. Reacomodarlo. ¿Por qué? Porque tenemos este exponente que nos estorba. Seguir eliminando este con este. Nos quedaba esto. Sabemos que h es igual a 0. Y bueno, se quedaba 2x. Y sabemos que x vale 3. Entonces hacia la multiplicación 2 por 3, 6. Menos 6. Bueno, aquí hasta el último hacen la sustitución, pero probablemente lo pudieron haber hecho desde acá. Tania, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Desde acá la hiciste la sustitución de 6 o lo hiciste hasta el último como en el ejemplo? Sí, lo hice hasta el último, nada más me derivé x al cuadrado y como de un número pues es cero y de cuando está elevado nada más el numerito se baja, pues nada más así, ya sustituí. Perfecto. Bueno, vamos a ver este método que utilizó Tania en un momento para que lo comprendamos mejor. Aquí el objetivo es que manejen esta fórmula general, porque de esta fórmula general salen todas las leyes, no, perdón, las reglas de las derivadas. ¿Ok? Y si no se sabe en alguna ley, perdón, alguna regla de las derivadas, lo puedes sacar desde acá. Bueno, entonces ese era el resultado. Menos 6. Ok, bueno, continuemos. Bueno, el siguiente tema es las reglas de las derivadas. La primera regla, la más importante, es la regla de la constante. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cualquier número es una constante. ¿Ah? Por ejemplo, aquí ponen el 5. El 5 siempre va a ser 5. No podemos decir que el 5 vale 8 o que el 5 vale 3. Entonces, como es un número constante, vale 0. ¿Ah? Es como si su pendiente fuera así. Entonces, esta pendiente es igual a 0. Ajá. Entonces, cualquier número C, que en este caso C es constante, o si f de x es igual a c, entonces la derivada, aquí tenemos ya la diéresis, perdón, la tilde, es igual a 0. Entonces tú puedes escribir la derivada de c es igual a 0. Fin de la historia. Y para cualquier constante, por ejemplo, pi, siempre va a ser 3.1416, entonces su derivada va a ser 0 siempre. El número de Euler también va a ser 0. El número de Avogadro también 0. ¿Ah? Entonces, esto les va a ayudar mucho a deshacerse
o a simplificar para llegar al valor de su derivada o a la pendiente. Y aquí tenemos la primera regla, bueno, la segunda, que es la regla de la potencia o en inglés de Power Rule. Este es el ejemplo del primer ejercicio el que quedó de tarea, que era esto y es igual a x al cuadrado. Entonces utilizaron pues la fórmula general y la elevaron al cuadrado y la desarrollaron para llegar al 2x. ¿Ok? Entonces, esta es la manera que pues pueden practicar para factorizar, para simplificar algebraicamente y quizá esos conocimientos estén frescos. Pero bueno, este tipo de reglas pues tienen unas ventajas porque nos va a permitir evitarnos todo esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esta regla? Eh, paso número 1. Paso 1 es multiplicar el exponente por el coeficiente. Paso 2, restar 1 al exponente. Así que es todo. Entonces, tenemos y es igual a 2, perdón, déjenme lo borro esto, a x cuadrada. Entonces, paso 1, multiplicar el exponente por el coeficiente. Aquí, ustedes saben que tenemos un 1 imaginario. Entonces, y' es igual a 2 por 1, 2. 2x. Y aquí, paso 2, restar 1 al exponente. Entonces, 2 menos 1 es igual a 1. Y el 1 pues no se pone. ¿Ah? Entonces queda 2x. Y esta es la derivada. ¿Mm? Aquí lo vemos. Y bueno, ya nos evitamos esto. Pero repito, es importante conocer esto porque podemos sacar cualquier regla con esta fórmula. Bien. ¿Sí quedó claro? La regla de la potencia. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto fue lo que hizo su compañera Tania en el ejercicio anterior. Perfecto. Bueno, continuemos. Bueno, este es el ejemplo que acabamos de decir. Y vamos a hacer la que vemos, el ejemplo anterior. Ay, está aquí. Entonces, es 10 a la menos x cuadrada f de x. ¿Ok? Entonces, recuerden hacer el lenguaje correcto. F de prima de x es igual. Sabemos que 10 es un número constante. Entonces, su derivada es 0. Entonces, pues ya ni lo ponemos. Nos queda menos x al cuadrado. Y ahora, la derivada de x es igual a... Hacemos la ley de la regla de la potencia. 2 por 1, 2. Y como es más por menos, menos. Menos 2x. Y bueno, le restamos 1 al 2 y queda 1. O sea, queda así.
Entonces queda menos 2x y hay que sustituir ahora sí la x. Esto es igual a menos 2 por 3, que es el valor de x. 2 por 3, 6. Más por menos, menos. Y así se llegaba a la derivada de esta función. Así lo hiciste, ¿verdad, Tania? Sí, Perfecto. Y bueno, pues ya, repito, nos evitamos todo esto. Ajá, entonces, pues ya depende de sus gustos si lo quieren hacer por la fórmula elegante o por esta regla de la potencia. ¿Ok? ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profesor. Perfecto, gracias. Bien. Ahora vamos a ver cómo trabaja. Esta ley de la potencia también se le conoce como la regla de la constante multiplicidad, ¿no? Que bueno, siempre multiplica el exponente, por eso se llama así. Esto también funciona para números positivos, negativos o fracciones. ¿Sale? Aquí tenemos, por ejemplo, x a la menos 2. Y bueno, multiplicamos menos 2 por 1, pues menos 2. Y a este, pues igual le restamos el 1 y bueno, estos son los diferentes resultados para fracciones. 2 tercios por 1, pues es 2 tercios. Entonces, ya solamente hacen la resta de fracciones. Y por ejemplo aquí, cuando tenemos una X solita o Y o cualquier literal que ustedes tengan, pues aquí es 1, ¿no? Entonces si hacemos la regla de la potencia es 1 por 1, 1. Aquí queda. Pero aquí le tendríamos que restar 1. Entonces 1 menos 1 es igual a 0. Entonces como esto, la X vale 0, pues se elimina. Entonces solamente quedaría el resultado de la multiplicación de 1 por 1, o sea, por el coeficiente. Y ya quedaría así. Y si nosotros quisiéramos derivar esto, digamos que sacar la derivada de la derivada, entonces como el 1 es un número constante, pues quedaría 0. Ajá. Y bueno, entonces es importante que conozcan esto. Bien, continuemos. Bien. Una de las claves para facilitarnos el cálculo es reescribir las funciones. Es un tip. Entonces tú puedes diferenciar funciones radicales reescribiéndolas para poder utilizar la regla de la potencia. Por ejemplo, si tenemos f de x es igual a 3 en la raíz cuadrada de x cuadrada, ustedes pueden reescribirla de esta manera. X 2 tercios. Y pueden usar más fácilmente la regla de la potencia. Y bueno, es como x 2 tercios y pues aplica, por ejemplo, a la de aquí. Y esta sería su derivada. ¿Ah? Es más fácil derivar así que pues derivarlo a todo esto. También está fácil, pero es un poquito más laborioso. También pueden utilizar la regla de la potencia con inversos. Entonces tenemos f de x es igual a 1 sobre x cúbica. Y podemos reescribirla utilizando x a la menos 3. Cuando vimos las leyes de los exponentes, vimos que podíamos hacer esto, ¿no? Entonces ya tienen pues el número, el exponente, solamente
habría que derivarlo, menos 3 por 1, pues ya sería 3x, y ya simplemente menos 3 menos 1, ya cuánto les da el resultado. Y ya, derivan. ¿Ok? Entonces, ese es un tip muy importante, reescribir si se les complica alguna. Bueno, para practicarlo, realicen estos ejercicios y bueno, los resultados pues ahí los ponen en el chat. ¿Sale? Entonces, me avisan cuando termine. Bueno, justo lo que les comentaba, el valor de pi, todas estas constantes no son variables. Entonces, era lo que les comentaba de el pi, este es el número de Euler. Entonces, son números no variables. Entonces, como son constantes, entonces su derivada va a ser siempre cero. Sí, sí, no hay ningún problema. Bien, continuemos. Bueno, tenemos las reglas de la suma y las reglas de la resta. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar la regla de la potencia. Y bueno, pues no va a cambiar el signo como tal. ¿Ah? Entonces, más que regla, pues es como desarrollar la regla de la potencia. Entonces, vamos a irlo haciendo poco a poco. Entonces, aquí tengo f de x, f', claro, que es la derivada. Esto es igual a, aplicando la regla de la potencia, es 6 por 1, 6. 6x, 6 menos 1, 5, más 3 por 1, 3x al cuadrado, más 2 por 1, 2x, como es a la 1 no se pone, más, aquí recuerden que aquí tenemos 1, 1 por 1, 1, y queda así porque 1 menos 1, 0, como habíamos quedado,
más 10, y 10 es un número, es una constante, es 0. Entonces así queda la derivada de esta función. Podemos derivar esto nuevamente, si se puede, para sacar la segunda derivada. Pero bueno, la podemos dejar hasta ahí, siempre y cuando no nos especifique otra cosa el ejercicio. Entonces, teniendo en cuenta esta regla de la suma, por favor, realicen saquen la derivada de esta. ¿Ok? La ponen en el chat.
Ok, tenemos algunos resultados. Entonces, para este es ST igual a 42 T 5 más 1 y se queda en 0. Ok, este ya quedó. En la segunda, ahí veo algunos que están diferentes. Ok, bueno, aquí el tip es reacomodar. Aquí nos están diciendo que esto se repite 2 veces. Entonces, pueden hacerlo de 2 maneras. Hacer esto así. Esto es igual a esto. Entonces, y' es igual 3 por 1, 3, haciendo la ley de la potencia, regla de la potencia. Esto es un número, se queda en 0. Y este, vamos más, lo mismo. Podría quedar así. Juan José, dime. No se tendría que multiplicar, pero es que no entiendo eso. Tiene los paréntesis para multiplicación y ya nada más de repente usted pone el signo de suma. Porque al final de cuentas eh, son dos segmentos donde tú puedes, ¿cómo te explico? Es que lo puedes hacer por separado y entonces te quedaría así. Ah, déjame, deja con otra forma de explicártelo. Y es que, bueno, si hacemos una multiplicación tendremos que aplicar otra ley, que es la ley del producto, pero esa aplica cuando estos son diferentes, ¿ok? Entonces, están iguales. Entonces, podría quedar así. ¿Ah? Entonces, ahorita cuando veamos la regla del producto, podemos hacer la que tú dices, la multiplicación. ¿Ah? Pero aquí, lo que me interesa es que hagan la ley de la potencia con las sumas y restas, que es lo que estamos viendo acá, en estas. ¿Ah? ¿Sale? Por eso ya me quedé hasta aquí. O sea, no Ah, hice ok, una gracias. multiplicación. ¿Ah? ¿Sale? Ok. Sí vi que en algunos resultados sí aplicaron la ley del producto y llegaron hasta el final. Pero no, todavía no quiero llegar hasta ese resultado. Ok. Por ahí sí veo un 36 al cuadrado, x al cuadrado, 72, 36 x al cuadrado. Ajá. Ok. Bien. Continuemos. Bueno, hay también funciones donde las podemos diferenciar, que son las exponenciales y las logarítmicas.
Aquí tenemos una función exponencial. Y bueno, la derivada de d de x es igual al número de Euler y a la potencia en la que esté elevado. Ajá. Y su derivada va a ser la misma, ¿no? Aquí no hay alguna como operación que hacer o como la regla de la potencia. Aquí las funciones exponenciales son sus mismas derivadas. Entonces aquí ya no tienen por qué hacer otra operación. Entonces, esta está muy fácil. No tienen que sacar derivadas de funciones exponenciales, ya que en cualquier punto ustedes se ubiquen, la misma función les va a derivar, ¿no? Aquí también lo único que va a cambiar quizá es la base del número, cuando se está hablando si es logaritmo natural o logaritmo base 10. Entonces, si ustedes tienen y es igual a 2 a cualquier número, entonces lo único que van a hacer para derivar es sacar el logaritmo, en este caso de la base, que es el logaritmo de 2. Y cuando tienen base 10, 10 elevado a cualquier número, entonces van a sacar el logaritmo natural de 10. Es como que la inversa. Entonces, estas derivaciones pues son sencillas. Aquí tenemos cómo derivar cuando tenemos logaritmos naturales. En este caso, vamos a sacar el recíproco, ¿ah? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el logaritmo base 2 de x. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el recíproco, como aquí, y como tenemos una base, que en este caso es 2, vamos a sacar el logaritmo natural de 2. ¿Mm? Y bueno, reacomodando, nosotros obtenemos esto. ¿Mm? Y aquí cuando se utiliza base 10, es lo mismo, la misma operación. Logaritmo de x es igual a 1 sobre x, el logaritmo de 10. Logaritmo natural de 10. ¿Ok? Porque aquí no tenemos ninguna base, ¿no? No tenemos 2, 3, 4. Entonces, cuando el logaritmo está solito, quiere decir que está base 10. Entonces, en automático, sacamos el logaritmo natural de 10. Y bueno, esta es la fórmula pues, para sacar la derivada de los logaritmos. ¿Mm? Aquí solamente hay que tener cuidado si tienen alguna base. Si no, pues en automático sacamos el logaritmo natural de 10. Ahora sí, vamos con la regla del producto. Entonces, en términos fáciles, tenemos dos segmentos, como aquí. Entonces, y es igual a esto por esto por eso. Entonces, la derivada de y es esto por esto más eso por eso. Esta es como que la fórmula coloquial. Esta es la fórmula, que es lo mismo que la de arriba. F de x es igual, bueno, aquí tenemos la forma original, f de x, en este caso u por b. Entonces la derivada es f de x es u prima por b más u por b, que es lo mismo que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio para ejemplificarlo. Vamos a hacer f de x es igual
a 2, x a la 3, más 5x por menos x a la quinta más 3x al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos dos segmentos, como lo marca la primera, la forma original. Entonces, yo voy a decir que esto es U y esto es la V. Entonces los voy a hacer por separado. U es igual a 2x a la 3 más 5x. Y voy a sacar la derivada de esto, que sería U' es igual a 2 por 3, 6. Y 3 menos 1 es 2, sacando la regla de la potencia. Y aquí sería 1 por 5, 5. Y se queda así solito. Ahora la V es igual a menos x5 más 3x al cuadrado, derivo b' es igual a más por menos menos, entonces aquí queda 5 por 1, 5, x a la cuarta, más 3 por 2, 6, x. Entonces ya tengo lo que me pide la fórmula general del producto. Es esta. Entonces me dice f de x, f' de x va a ser igual, nos dice u', que sería este. Entonces es 6, bueno, lo voy a poner aquí abajito, 6x cuadrada más 5, entre paréntesis lo voy a poner, que no se confunda, por v, que es esta, que entre paréntesis es menos x a la quinta más 3x cuadrado, cierro paréntesis, más, aquí está el más, u, tenemos aquí el u, que es este, 2x a la 3 más 5x. Cierro paréntesis por, bueno, lo voy a dibujar aquí abajito, por v', que es este, es menos 5x cuadrada, perdón, a la cuarta, más 6x. ¿Ok? Y ya tenemos la fórmula general del producto. Entonces, al ejercicio anterior que les dije que me esperaran, es por eso que sale el signo de más. Porque, por la fórmula del producto. ¿Sale? Si queda ahí, no me acuerdo quién me preguntó, José. Entonces, eso era el signo de más, el por qué.
Bien, entonces, bueno, aquí podríamos dejarlo, porque ya se derivó esta función, ¿sale? Este ya sería el resultado. Sin embargo, ustedes lo pueden simplificar haciendo las operaciones respectivas algebraicamente. Ajá. Ir, como lo vimos en clase, multiplicar esto por esto y este segmento por este segmento y irlo reduciendo, ¿sale? Pero bueno, eso, aquí lo que me interesa es que apliquen la regla del producto, ¿ah? Y sepan cómo acomodarla. Ya una vez acomodada, como en este caso, entonces ahora sí ir simplificando. ¿Sale? ¿Queda alguna pregunta, duda? No. Perfecto. Gracias. Entonces, utilizando esto, por favor, hagan este ejercicio. ¿Quedan claras estas reglas? Ok, perfecto. Entonces, la siguiente clase vamos a ver la regla de la cadena y la regla del cociente. Ok, entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues nos vemos el próximo martes, en este caso presencial. Y pues bueno, les deseo un bonito fin de semana.